Acá lo que vamos a ver es un poco una presentación de la que trabajamos con respecto a qué es el láser de fibra, de dónde viene, cómo se desarrolló. Todo está hablado desde el punto de vista de IPG. Nosotros en BAUT representamos a la firma IPG. Bien, acá dice dónde están apoyados IPG en el mundo. ¿Cuál es una de las ventajas? Nosotros IPG lo tenemos en Brasil, en la sede donde nosotros no solo trabajamos con ellos, sino que también hacen las reparaciones y el postventa. Entonces, todos los equipos de fibra láser que trabajamos, todo tiene respaldo directamente desde Brasil. Bien. Acá hay un poco un institucional de lo que son los equipos láser, la repercusión que tiene IPG en los mercados, cómo estamos trabajando en Brasil con respecto a Argentina. Y bueno, los principales usuarios mundiales de lo que vendría a ser IPG. Está Tesla, BMW, Volkswagen, GM. Bien. Ahora lo que íbamos, ¿cómo es que trabaja el láser? Bien, nosotros como trabajábamos antiguamente en el CO2, esto lo vamos a ver directamente desde atrás. Nosotros tenemos dos espejos reflectantes donde la energía de los diodos se va a ir acumulando. Eso pasa en el iterbio. El iterbio es la fibra que está en el medio, donde el láser, el haz de luz va a rebotar hasta llegar a una frecuencia que el semiopaco la puede atravesar. Y entonces ahí es donde sale la fibra óptica con la potencial en watts que nosotros le estamos inyectando a través de los diodos. Acá hay otra forma de verlo. De esta forma se entiende un poco más. Nosotros tenemos los diodos que nos va cargando el iterbio y ahí tenemos los espejos que son los que van a rebotar y van a hacer que la energía pase de un lado al otro hasta llegar a la frecuencia de los 1064 Hz y ahí va a pasar de largo a lo que es la fibra óptica hasta el lente. De esta forma es como que carga la energía, es como trabaja el láser y siempre el láser, si bien uno ve la fibra y parece que está enfocado, el enfoque se logra en el extremo de la fibra óptica. Bien. Antiguamente teníamos lo que era el tubo. Lo que nosotros hacíamos antes en el tubo de CO2 era lo mismo. Rebotar la energía dentro del tubo y después enfocarla para que salga. ¿Cuál es la diferencia? Acá no trabajamos con frecuencia, acá trabajamos con potencia. Entonces teníamos que generar suficiente potencia para que cuando la estemos aplicando llegue al punto de concentración donde nosotros vamos a cortar, a soldar o demás con la energía suficiente para poder lograr el objetivo. Actualmente no, actualmente lo que nosotros tenemos es toda la potencia aplicada sobre una fibra. Esto nos reduce un montón de costos, primero de instalación, de materiales, no tenemos que generar mucha potencia para que llegue concentrado a un punto. Acá generamos la potencia necesaria y la podemos transmitir a través de la fibra óptica. Esa es la revolución que tiene el láser de corte, soldadura, de marcado y de grabado con la fibra óptica. Entonces, no necesitamos generar tanta energía para que nos llegue al otro extremo. Generamos la justa y necesaria y llega al otro extremo. Bien. Esto es un poco de la variedad de las fuentes. Ahora vamos a ir explicando un poco. La serie ILR es la serie más conocida. Nosotros actualmente hemos trabajado con este tipo de láser para lo que son grabados, sirven para lectura, sirven para hacer marcado. Todos estos láser también pueden limpiar. Son láser que lo que hacen es decapar superficialmente capas. Después, la serie ILR de potencia de 1000 a 2500 watts es la más convencional para lo que es corte. Nosotros aplicamos de 1000 a 1500, usualmente en las mesas de corte, en la soldadura láser, llegando hasta 2500 watts con un comprimido de onda de 1070 nanómetros. Grande, bien, rápido. Cortar y soldar, las principales características. Bueno, las series ILS son series multifunción.
Pueden cortar, pueden soldar y pueden tener distintos cabezales, distintas fibras para poder realizar distintas aplicaciones. Pueden marcar, soldar, cortar en distintas aplicaciones. Bien. Vamos a pasar un poco a lo técnico. A ver. Bien, nosotros logramos con el control de frecuencia hacer que el material pueda ser atravesado sin la necesidad del aporte térmico, que sea un corte térmico, como vendría a ser el típico corte de oxicorte. En este caso la potencia aplicada está tan concentrada que nos permite concentrar todo el calor en un punto determinado, la potencia en watts que tenga la fuente. A lo que habíamos hablado antes, distintos cabezales, estos son de corte, distintos cabezales, estos son de soldadura. Ajá. Según la potencia en kilowatts, Sí. ¿cuánto es lo que puede llegar a soldar? Que es lo que decíamos. Bien. Nosotros podemos llegar a 38 milímetros, pero necesitamos demasiada potencia. Y el costo no suele ser... Technology. Vamos a subir un poco el volumen. Technology. Está bien, Hugo. IPG wobble heads provide solutions to common welding problems, Esto es lo que such as logramos con welding las materials soldadoras. prone to cracking and porosity, highly reflective materials, dissimilar materials, and vastly improved process window for seam offset and seam gap. Thanks to its flexibility, laser wobbling makes it easier to optimize welding parameters with different materials and welded parts. This advanced welding tool is ideal for parts with varying seam sizes, varying seam locations, and large dimensional tolerances. ¿Hasta 15 milímetros de oscilación? Sí. Lo que nosotros tenemos acá es características particulares de este cabezal. De ese cabezal. De ese cabezal. Si bien nosotros con el láser de soldadura manual logramos algo parecido, no podemos ensanchar para abarcar más o cubrir más. Bien. Pero también está aplicado para potencias más grandes, 12 kilowatts. Claro, Donde claro. cuando uno ensancha no pierde potencia, Claro. porque tiene sobrante. Y una pregunta que me van a hacer los alumnos, ya que está en auge el tema de fibra óptica y ahora se ve la aplicación acá. ¿Qué espesor tiene en la torcha la fibra óptica para lograr esas soldaduras que vimos anteriormente, que después la vamos a ver en otro video? La fibra óptica tiene un espesor del tamaño del cabello de un humano. Para que se den una idea, ahora vamos a ver una foto de cómo se vería con microscopio la fibra óptica. Bien. Technology. Bien. Estos son accesorios, lo voy a pasar por alto. Y así antiguamente es como se trabajaba la soldadura láser. Claro. Eran cabinas selladas donde se aplicaban directamente procesos muy particulares de soldadura, más que nada por puntos. Se hacía punto, 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 eran puntos consecutivos. Bien. Con el espesor de 0,7. Voy a bajar el sonido un poquito. Voy a bajar de poquito. Bien. Vamos a pasar estos. Sí. Aplicaciones. Bien. A esto va a explicar básicamente cómo funciona. Energía eléctrica, energía óptica. Bien. Imagen real del láser y el punto. Potencia por el área. Reflexión y transmisión. Ah, esa es la cuenta que te hace, perdón, la máquina cuando vos le das los datos. Exactamente. El área por la potencia por el área. Exactamente. ¿Qué es lo que ve el láser? El láser puede hacer varias cosas con los materiales. Nosotros cuando estamos trabajando un material puede hacer que se refleje, Sí, según la frecuencia lo va a ver como un espejo o lo va a ver transparente, claro. que lo atraviese o que concentre la temperatura ahí, que es lo que nosotros buscamos para el corte y la soldadura, concentración. Acá Claro. está un poco de lo que decíamos. Ah, es similar a lo que pasa al ojo, en el cristalino en la parte de atrás. Exactamente, acá hablamos de los lentes de protección un poco, Sí, y acá la importancia, ¿qué pasaría nosotros si nos estuviéramos enfocando la potencia total sobre el ojo directamente? Si no podemos bifurcar el haz de luz, sufriríamos directamente un daño irreparable en lo que es la corteza. por eso hoy hablábamos, te preguntaba del vidrio marrón,
que no es marrón, es un opacio que elimina la parte de infrarrojos. Exactamente. Bien. Exactamente. ¿Qué pasa? Toda la potencia va concentrada en un punto, entonces directamente atraviesa lo que es la retina y nos va a dar adentro directamente donde están los... Y por eso el método de seguridad de la máquina que estuvimos viendo temprano, que no lo podés gatillar, como en la vieja guardia, es decir, no lo podés gatillar si no le cerrás el contacto. Exactamente, es para protección. Acá están los lentes y la referencia que nosotros tenemos que tener. Bien. Sí o sí. Bien. Bien. Acá hay un poco el conexionado de los pines, esto lo vamos a soltar. Sí. Un poco de la integración. Uh-huh. Acá es básicamente cómo funciona. Desde que sale la fibra hay un lente, que el lente colimador lo que hace es toda la potencia que está dispersa en lo que es la fibra óptica la va a concentrar a un lente focal, y el lente focal lo va a transmitir a una distancia X determinada. Esa distancia X a nosotros nos lo está dando el separador y es lo que nosotros jugamos para hacer más ancho o más corto. Claro. Acá nosotros podemos enfocar para ensanchar un poco el punto, para cortarlo. O sea, todo eso ya es lo que pasa en la torcha. Eso está pasando dentro de la torcha. De la torcha, no en la máquina, en la torcha. Exactamente. Nosotros podemos controlar en la torcha este punto. Sí. Podemos acortarlo o ensancharlo para lograr modificar este foco. Y así modificar el área de la cuenta anterior. Exactamente. Muy bien. Actualmente nosotros tenemos un robot con soldadura láser que está soldando unos 450 milímetros de distancia. Ajá. Uno lo ve y es espectacular. Claro. Ahí mismo está soldando, Sí. a esa velocidad. Claro, estuvimos viendo recién la máquina andando y que va a ir en otro video más, pero tenemos la velocidad y sobre todo lo que te preguntaba, ¿cuánto dura el lente? Que me dijiste 7000 horas, y sacando el cálculo de una chapa de 1,2 de 1 metro que se suelda en 15 segundos, más o menos el lente duraría 1000 kilómetros. O sea que es ridículo el gasto operativo. Claro, el lente está sujeto más que nada a daños de partículas. Si lo que es la fuente te dura 7000, el lente está sujeto a que las partículas no se depositen en él. Por eso es el aporte gaseoso. Claro. Bien. ¿Cuáles son las características del láser para la soldadura? La presentación de las chapas, que nosotros lo llamamos habitualmente. ¿Cómo tiene que estar presentada una junta? La junta, esto tiene 0,7 milímetros, para que más o menos divisen a qué está enfocado. Sí. Con la potencia aplicada, la soldadura genera esta costura Uh-huh. de 0,7. Es lo que hablábamos un poco del gap. Siempre y cuando no tengamos un gap superior al 0,7, así se va a escuchar mejor. Sí. Siempre y cuando nosotros no tengamos un gap que supere el punto focal, por eso el wobble nos abarca este material para ir fundiéndolo y absorbiendo esta distancia. Porque ¿qué pasa? Si nosotros estamos dándole una junta con el punto focal menor es lo normal, no soldamos. No. La energía rebota, pasa y... Se transforma como un pedacito más de fibra óptica. Exactamente. Claro. ¿Qué pasa si tenemos gap? Tampoco soldamos. Tampoco soldado. O sea, para uniones montadas, solapadas, hay que asegurarse que la juntura sea perfecta a través de una herramienta, como puede ser una pinza perro, Claro. o unas prensas. Claro. No obstante, con el aporte y con el wobble que habíamos visto antes, la oscilación lo absorbemos, pero no es la característica principal, porque nosotros estamos hablando acá de metros por minuto. Si nosotros tenemos gap, bajamos la velocidad abismalmente y estaríamos a 20 centímetros tratando de absorber siempre esos espacios vacíos. Claro. Junta cerrada. Junta cerrada es la aplicación correcta. Bien. Ah, sí, también se puede. Sí. Ah, mira, eso es importantísimo. Acá hay mucha gente que suelda tanques de combustible y tienen rompeolas, Sí. y tienen el problema de soldar adentro del tanque el rompeolas.
y esto se podría solucionar. Muy bien. Bien, acá tenemos un esquema básicamente de los parámetros de penetración que tenemos por potencia. Está dado en milímetros Sí, y en metros por minuto, sí. en base a la potencia de los distintos equipos. Bien. Un poco de lo que es la soldadura con aporte a distancia, las ventajas que tendría con respecto a otros procesos. Claro. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que son 32 milímetros, puede que hoy no estamos preparados tampoco para absorber el costo que vendría a ser la inversión. Claro, porque ya es una máquina más grande. Es una máquina muy grande que actualmente sería muy costosa y no hay una producción adecuada como para trabajarla. Y no conviene hacer pasadas múltiples. Exacto. Muy bien. Bien. Pero volviendo al tema de los muchachos que sueldan tanque, que están en 0,8 a 1,2 y el tanque más bruto es de 3 milímetros cuando ya supera los 3.000 litros. Sí. Tenemos la velocidad, Sí. que no la tiene ninguna otra máquina, Exacto. y tenemos la precisión, sobre todo en la parte de adentro, que soldando con TIC siempre hay que cuidar la parte de adentro. En este caso no hay que cuidarla porque buscamos la penetración exacta con o sin aporte, Exacto. y ya los combustibles no lastiman el tanque. Exactamente. Eso es importantísimo. Bien. Acá está la amplitud en base al tiempo. Este es un poco del cálculo que actualmente se trabaja. Estos parámetros son muy variables en lo que vendría a ser un equipo de soldadura automatizada, robótica. Básicamente estos parámetros los controlan los equipos de soldadura ya directamente desde el hardware que tienen. Claro. Esto es un poco de lo que vendría a ser el láser de escaneo. Ajá. Sí, porque eso es lo que vi, te iba a preguntar. Siempre no es que la embocás a ojito, tenés el láser que digamos que está en una función de no soldadura para enfocar dónde vas a soldar y después cuando gatillás arranca. Exacto. O sea que serían en una especie de dos tiempos. Exactamente. Lo que para los de TIC conocen como dos tiempos. Tenés un arranque con que solo ilumina, para llamarlo rápidamente, y después cuando le das el proceso, cuando lo gatillás, que le das el proceso, ahí venimos con la potencia, entonces nunca le va a errar a la junta. Exactamente. Ahí está el otro tema, nunca le erra a la junta. Muy bien. Bien, ¿Y acá eso? explica un poco lo que es la fabricación. Actualmente nosotros vemos los teclados, mismamente los marcados de los números, están dados con láser que solo decapan la superficie. De esta forma es como van trabajando sobre un mismo material a distintas frecuencias, tomando las distancias entre micrones y decapando lo necesario, distintas cualidades. Si el material, por ejemplo, un material que se oxida en distintas capas, hace un decapado y va tomando distintas tonalidades. Bien. ¿Y sirve para quitar lo que es óxido y cochambre? Claro, claro. La Nosotros cochambre. actualmente tenemos... Y te hago una pregunta capciosa, ya que estamos hablando de ese tema. Por ejemplo, acá tengo también muchos alumnos que son taperos, Sí, que tienen los grandes problemas de limpieza, como por ejemplo el sarro de un mal, ¿cómo es? Líquido refrigerante. sí. Se puede aplicar la limpieza. Se puede aplicar la limpieza y después soldar con el otro proceso. Exactamente. Bien. Ah, bien. Ah, qué hermoso. Ahí tenemos... Claro. Pensar que hace unos añitos atrás lo veíamos solo por YouTube como una... Y ahora lo tenemos acá en Argentina. Exactamente. Se usan mucho para la limpieza de aviones. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bien. Hermoso. Ahí está. Bien. O sea que ahí tiene una oscilación bruta de 10 centímetros. Sí, Bien, bien. ¿Y es cierto eso que vos podés pasar la mano y pasás el láser y cuando está en la función de limpieza no te hace nada? exactamente. Lo vas a sentir porque la función de limpieza
El primero es baja potencia y segundo es muy enfocada. Tenés que estar muy bien enfocado. Ajá. Así que generalmente cuando estás limpiando tenés que tener una distancia focal estándar Sí. en una potencia que no supere los 50 100 watts. Bien. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos limpiadores de 1000 y 2000, ahí ya la potencia afecta. Claro. Porque ahí la distancia focal es mayor. Yo puedo fallar en una distancia focal mayor. Porque me lo absorbe la potencia que tiene. Bueno, la recomendación es no poner la mano. Se recomienda no poner la mano a no ser que esté entre los 20 y los 50 watts. Ya arriba de eso, si No ponga, estás, no te ponga. va a depilar. Bien. O a tatuar. Bien. ¿Cómo Ahí- trabaja la fibra óptica? De la misma forma en lo que vendría a ser el corte. Ajá. Que era lo que estábamos viendo en la imagen anterior. Bien. Bien. Hermoso. Ah, El sensoramiento de distancia. qué bueno esto para los muchachos de electrónica de quinto. Para mostrárselo, se lo voy a mostrar. Bien. Y acá lo mismo. Parámetros de corte. Parámetros de corte, que son más pronunciados que los de soldadura. Exactamente. Claro, bien. Bien. Ajá. ¿Y Esto eso? es una comparativa de velocidades que siempre preguntan. Uno es láser y el otro es... Son dos láser, uno de 6000 y otro de 4000 watts. Mira qué hermoso. En 6 milímetros. Claro, como decía lo primero, pasamos de la potencia bruta a la calidad que te da la frecuencia, manejar las frecuencias, Claro. menos calor en todo el proceso, menos calor en tobera, en torcha. No sé si sigue llamando torcha, soy de la vieja escuela. Le dicen cabezales. En cabezales. Pero sí, sí, sí. Ay, qué Ahí hermoso. está, el corte en 6 milímetros, Sí. logrado en menos de la mitad del tiempo que tardaría en 4. ¿Y se puede usar en proceso manual, por ejemplo, o tiene que ser siempre en un cabezal CNC? Lo que es el corte siempre en cabezal CNC. Porque el foco tiene que ser autoajustable siempre. Hay más probabilidades de rebote en lo que es la potencia enfocada. O sea que tenés que manejar el eje Z sí o sí. Sí. Bien. Alta velocidad, precisión. Y bueno, se puede hacer corte 3D, coffee break. Bueno. Bueno. Esto vendría a ser un poco de lo que es la explicación. Esto ya lo tenés. Sí. Sí, sí. ¿No aparece? Usé el pad. Ah, bueno. Vamos a ver esto que te puse acá. A ver. Estas son imágenes que tomamos de cuando fuimos. Ajá, ahí está. Bueno, primero esto lo van a encontrar, son las distintas formas del wobble, siguen cambiando, hay más formas que estas, con wobble y sin wobble, cómo se ve la unión. Bien. El wobble para refrescar, viene a ser la parte del aporte. Exactamente, vendría a ser la oscilación, vendría a ser el buceado que tenemos nosotros. Nuestro buceo. Sí. Ahí está. Acá hay un poco de la máquina que se encarga de soltar la fibra. Acá se está manipulando la fibra. A ver, voy a hacer un acercamiento, pero... Ahí va, a ver. Sí, anda, en el pad. A ver. Apretá el botón. Ahí está. Ahí vamos. Ahí se puede ver lo que es un rollo de fibra óptica. Sí. Casi que es imperceptible al ojo por lo transparente que es. Sí, veo que de casualidad lo toma la cámara. Ahí lo está desarrollando, ahí vamos a ver. Eso es lo que llega a la punta del cabezal, o sea, de la torcha, lo que se mal llamado Eso torcha. es lo que transmite toda la potencia. Ahí está toda la potencia. Bien. Esto igual le va a quedar para que lo veas. Sí. Acá se pone, en esta máquina, de un lado se pone una fibra y del otro lado se pone a la que la queremos unir y la máquina se va a encargar de presentar las juntas.
Es como en realidad es un termofusionador, Es un termofuncionador. pero de alta tecnología. Exacto. Bien, claro. Y ahí, Gusta, bien, se presenta y fusiona. bárbaro. Bárbaro. Perfecto. Y nos marca cuando está unido. Bien. Bien. ¿Tenés alguna soldadura ya hecha ahí? En esta sí queda en este video. ¿Alguna soldadura? En esa se va a ver la soldadora, en ese video. Ajá, a Ahí ver. lo corté. Bueno. Se puede ver la soldadura acá. Acá podemos ver la soldadura. No, de una pieza con la máquina, digo. Ah, de... Sí, si tenés ahí a mano, si no hacemos otro video después, no hay problema. Ya estuve haciendo videos, pero... Bien. Nosotros cuando vemos la fibra que viene en el equipo, Sí. vemos esto. Acá y acá vemos nosotros la bayoneta que conecta a las distintas máquinas. Ajá. Dentro de la bayoneta nosotros tenemos un microscopio para ver la fibra, que la fibra está dentro. La Ah, fibra acá, lo que se ve con todo el zoom, es este puntito de acá. mira. Por ahí es por donde va a salir toda la energía aplicada. Qué bárbaro. Claro, con el otro sistema era toda una cosa, a ver, mal dicha, bruta. Claro. Así se ven los diodos adentro Bien. y esto está arriba. Acá está todo el rollo de lo que tendría que ser la fibra óptica. En la máquina. Exactamente, dentro de lo que es la fuente. O sea que la máquina que parece tan grande en realidad son varias partes. Exactamente. Claro. Mientras más grande o más watts tenga, más diodos va a tener. Eso, en efecto, sí. Sí, eso lo entendí bien. Acá está la fibra y acá están los rollos de fibra que van saliendo hacia la bobina. En la bobina se pueden divisar acá las fibras solas. Eso es lo que me está diciendo de un cabello. Sí. O sea, yo decía 1 milímetro, pero en realidad es menos. mucho menos. Qué bárbaro. Bien. Bueno, con esto concluimos un poco lo que es la introducción a la fibra óptica. Bien. Bien. Bueno, muchas gracias. Ahí cortamos el video.